Bien, nos encontramos con el abogado Gabriel Valladares, que es el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en Argentina, quien tuvo la amabilidad de prestarse para formar parte de este panel en el marco del mes de Malvinas en la Universidad Nacional del Sur, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Te agradecemos, Gabriel, Un por la placer. deferencia. Y bueno, la idea principal de esta exposición es que la gente conozca el trabajo del Comité Internacional eh, y principalmente en el proyecto de Plan Humanitario de Malvinas, en las distintas fases que ya se produjeron y las perspectivas, lo que puedas contarnos de la fase que ha sido solicitada por el gobierno argentino. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están aquí, que tengan la paciencia de prestarme atención para comentarles un poco lo que ha sido mi trabajo en los últimos años en esta organización. Tal vez para mí, por lo menos, no solo por mi condición de nacional argentino, sino por que durante muchísimos años he trabajado vinculados con temas de identificación de personas también dentro de la organización, ha sido muy caro, sobre todo porque el proyecto, el plan de proyecto humanitario, tiene como primer objetivo para por lo menos el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero entiendo también que para también las partes que lo solicitaron, el poder llevar respuestas a las familias que por más de 40 años prácticamente no sabían exactamente dónde estaba su ser querido sepultado, ¿verdad? Para contarles sobre la cuestión de cómo es que nosotros llegamos a integrar esta cuestión de ser solicitados por el gobierno argentino, un 2 de abril del año 2012, la presidenta Kirchner envía una carta al CICR solicitando la intermediación neutral entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para justamente identificar a los soldados argentinos que estaban enterrados en el cementerio militar argentino de Darwin bajo la placa Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Inmediatamente yo tengo una anécdota personal porque a mí me llama un conocido diplomático que estaba en Ginebra anunciándome una horita antes de que llegara la carta, y en ese momento ya, claro, cuando nosotros recibimos un pedido de tal naturaleza, hacemos lo que ustedes llamarían una célula de crisis, ¿no? O sea, una célula que va a trabajar el tema, y nos dimos cuenta con nuestro jefe regional en ese momento que venía una tarea muy, pero muy, muy grande y muy, muy, pero muy importante. Ahora bien, me voy a retrotraer un poquito para que ustedes entiendan por qué le piden al CICR esto. Ustedes saben que el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización que trabaja en el ámbito humanitario en materia de protección y asistencia de víctimas de conflictos armados, pero también de otro tipo de situaciones de violencia interna colectivas, obviamente, donde existen graves consecuencias humanitarias, y a su vez es el guardián y protector de lo que se conoce como derecho internacional humanitario. En ese sentido, los estados reconocen también un derecho de iniciativa humanitaria al Comité Internacional de la Cruz Roja, y cuando hay partes enfrentadas y se precisa de ciertas cuestiones que necesitan de un intermediario neutro, es al CICR a quien se lo solicita. Como ustedes saben, el conflicto del Atlántico Sur fue en 1982, ¿verdad? Eso no significa que la tarea termina en 1982. Cualquier circunstancia que tenga que ver con el cumplimiento, por ejemplo, de una norma del derecho internacional humanitario, posterior inclusive a un conflicto como es, ustedes saben que hay un artículo en las convenciones que dice claramente que una vez terminadas las hostilidades activas, las partes en conflicto tienen que reclamarse unos a otros por los desaparecidos, es decir, por a todos aquellos que no saben exactamente dónde están. Entonces, esto era muy genuino del trabajo nuestro, de poder intermediar neutralmente, como había sido solicitado por la presidenta Kirchner, para iniciar el proceso. Nosotros también habíamos tenido una actuación, y por lo cual conocíamos ya bien el terreno, porque en 1982 el CICR estuvo presente como sustituto básicamente de las potencias protectoras, que es una figura que existe en las convenciones de Ginebra. No se habían nombrado potencias protectoras en el sentido de lo que nosotros llamamos derecho de Ginebra, sí se habían nombrado potencias protectoras, es decir, terceros estados que representaran tanto a Argentina como, en este otro caso, a Gran Bretaña,
entre las partes, pero por las cuestiones diplomáticas y las cuestiones de negocios, ¿verdad? Pero no en el sentido de lo que exige el derecho internacional humanitario. Y por ende, cuando es así, como existe también la figura del sustituto, que tiene que ser una organización imparcial e independiente, lo dice también la Convención, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, es que hicimos ciertas tareas humanitarias. Solo para brifarlos rápidamente, trabajamos mucho en asistencia para la cuestión del traslado de prisioneros de guerra argentinos a la costa uruguaya, que ofició como un receptor de estas personas. Está previsto también en las convenciones de Ginebra esta cuestión. Visitamos prisioneros de guerra en los barcos mientras los trasladaban de las islas aquí. Hicimos en total aproximadamente más de 11.000 visitas, es decir, individuales, para poder registrar a los prisioneros de guerra. Como ustedes saben, por lo general cuando un veterano de guerra quiere pedir una certificación de haber participado en el conflicto del Atlántico Sur, lo hace a una entidad del Estado o lo puede hacer inclusive al CICR. Y nosotros hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, o sea, seguimos haciendo certificados para prisioneros de guerra de la guerra en Malvinas. La otra cuestión que también hicimos fue transmitir mensajes a familias, por supuesto, que es una acción típica del restablecimiento de lazos familiares que desarrolla el CICR en todo el mundo. Habiendo hecho esto en Malvinas, la segunda actuación que tuvimos con el tema fue ya en el año de 1991. Como ustedes saben, tanto Argentina como Gran Bretaña mantuvieron reuniones en Madrid por las cuales negociaron ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque las relaciones diplomáticas se habían cortado desde el 82 en adelante. Restablecieron sus relaciones diplomáticas, pero también habían pedido que el CICR organizara un viaje humanitario para los familiares de los caídos. Y eso fue realizado, si mal no recuerdo, un 18 de marzo del año 1991. Llevamos un total de, digamos, de miembros, eran en total 358 familiares, ¿sí? Y ahí, para hacerlo, bueno, fletamos un Boeing o un Jumbo, si ustedes quieren, un 747 de Aerolíneas Argentinas, al cual, por supuesto, tuvimos que ponerle las indicaciones de que era un vuelo humanitario del CICR, y conseguimos el acuerdo de las partes para realizar el viaje. Esa fue una de las primeras veces que yo les diría que quienes fueron empiezan a descubrir que había muchas tumbas que no tenían nombres. Y buscando a sus familiares, no los encontraban. Y una de las cuestiones que se fueron dando a lo largo del tiempo era que cada familia, cuando no encontraba el nombre de su ser querido, escogía cualquier otra tumba para rendirle homenaje, ¿verdad? Pero también cuento esto porque, como ustedes saben, hubo diferentes vertientes por las cuales dentro del país se intentó que en algún momento se pudieran identificar a aquellos que no estaban identificados. Sí, no solo tenemos el caso, por ejemplo, de Julio Aro, de No Me Olvides, como ustedes saben es una organización, pero también el CECIN de La Plata, también hubo algunas presentaciones judiciales en Chaco, en su momento llegó Roger Waters al país, le comenta lo que una periodista argentina le había transmitido, que era Gabriela Cosifi, a la presidenta Kirchner. Es decir, por muchas vertientes, mucha gente se preocupó por esta cuestión de la no identificación de los soldados. Es así que, como ya, ahora sí volvemos al punto de inicio, el 2 de abril del 2012, Cristina Kirchner envía entonces esta carta al CICR. De inmediato, les comentaré que el presidente del CICR, que era por aquel entonces Jacob Kellenberger, que además, curiosamente, Jacob Kellenberger, cuando vieron que yo les mencioné el asunto de las potencias protectoras según el derecho de Viena, el derecho diplomático. Bueno, él había sido un diplomático suizo y era el representante de Suiza, porque Suiza representaba a Gran Bretaña y Brasil nos representaba a nosotros, a la Argentina. Y uno de los que estaban en la misión que representaba en ese momento los intereses británicos, digamos, como diplomático, como de una potencia protectora, era Kellenberg. Entonces conocía muy bien el tema. Y no tardó ni 24 horas en responderle a la presidenta Kirchner,
diciéndole que el CICR estaba justamente dispuesto, y déjeme decirle textualmente lo que les puso. Tengo aquí la carta, aquí la abro, aquí la tengo. Dice, el CICR está dispuesto a prestar sus servicios como intermediario neutral para facilitar la identificación de los restos de los soldados sepultados en el territorio de las Islas Malvinas durante el conflicto armado de 1982. Sin embargo, y como usted comprenderá, el CICR solo puede emprender esta acción cuando todas las partes interesadas, entre las cuales las familias de los fallecidos, se lo hayan solicitado oficialmente. Es decir, además de que el reconocimiento lógico que es, nosotros sabemos que Malvinas tiene un reconocimiento por parte de Naciones Unidas a través de la resolución 2065, ¿verdad? De que hay una situación colonial y que las partes deben sentarse a discutir la soberanía de estas islas en algún momento, ¿verdad? Argentina, como ustedes saben, siempre se ha manifestado dispuesto a hacerlo. Para una organización como nosotros no podemos trasvasar ninguna cuestión que tenga que ver justamente con la disputa soberana del territorio. Por ende, para nosotros es claro que hay solo dos partes desde el punto de vista de lo que es político. En este caso es la República Argentina y el gobierno del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No se trata de las autoridades locales de las Islas Malvinas, se trata de Gran Bretaña y de Argentina. Pero también, y por la naturaleza de nuestra organización, como el foco son aquellos que padecen la consecuencia humanitaria, en este caso del fallecimiento, necesitábamos también la aquiescencia, el consentimiento, si ustedes quieren el debido consentimiento, informado de los familiares. Es ahí que comienza todo este periplo. También en ese entonces empezamos a recibir cartas de otros actores argentinos que estaban interesados en el tema. Entre esas cartas recibimos una carta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y el Atlántico Sur, recibimos también cartas del CECIN, nos visitaron personalidades de veteranos y de organizaciones de familiares. Es decir, hubo mucha movilización al respecto, ¿verdad? Pero ¿cómo es que entonces vamos a llegar a este plan de proyecto humanitario? Por lo menos a la primera parte. La primera cuestión fue nosotros, cuando en 2012 fuimos pedidos o solicitados por esta cuestión, primero se nos envió una serie de cartas que se habían escrito, que eran más bien facsimiles, por las cuales varias familias estaban solicitándolo, pero era un número no muy representativo, digamos, ¿no? Y nosotros sabíamos que si teníamos que empezar la intermediación neutral con otro gobierno, lo primero que nos iban a preguntar es qué opinaban los familiares de estas personas fallecidas. Entonces queríamos que la cuestión fuera saldada de la siguiente manera. Ofrecimos al Estado argentino ayudarlos a formar una comisión de personalidades o interministeriales, si ustedes quieren, o con algunas otras dependencias de la sociedad civil, que permitiera visitar las familias para explicarles el proceso, y si las familias estaban de acuerdo, o sea, si entregaban su consentimiento debidamente informado, inmediatamente hacer las extracciones sanguíneas para que después se pudiera hacer el cotejo genético. Y eso, la verdad que de inmediato, me acuerdo la negociación la hicimos con el vicecanciller y con, por aquel entonces, el director de Malvinas. El vicecanciller era el embajador Eduardo Soaín, y que era el director de Malvinas era el actual embajador en Gran Bretaña, Javier Figueroa, el embajador Javier Figueroa. Ellos fueron muy atentos a las solicitudes que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja. De inmediato crearon esa comisión en la cual participó no solo Relaciones Exteriores, sino el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, participó también el Ministerio de lo que era antiguamente Bienestar Social, la Escribanía Pública de la Nación. Eso fue bien interesante porque le dio un viso de legalidad, porque es muy importante, ese aspecto es muy, muy importante, especialmente para la familia. Ustedes saben que todos tienen alguna cuestión que en el futuro puede ser llevada, por ejemplo, ante la justicia, y entonces es necesario todo este tipo de apoyo por parte de la escribanía. Pero también, por supuesto, y como siempre, ayudando al Estado argentino en todo lo que tenga que ver
con las cuestiones forenses, se acercó a pedido del Estado argentino el equipo argentino de antropología forense. Esas personas empezaron, recibieron primero les diría yo, una preparación por parte del CICR de cómo proceder en estos temas. A su vez, junto con la AF y el CICR, se redactaron una serie de protocolos para obtener ese consentimiento informado y se empezó a visitar a las familias una por una. Eso se hizo entre aproximadamente 2013, ¿sí? Y mediados de 2016, básicamente. Se continuó después, pero hasta ahí, en un momento dado, cuando llegamos a 80 consentimientos informados de un universo que ya les voy a explicar por qué este número para nosotros era de 142, 143 personas, ¿sí? O sea, 142, 143 familiares. Eh, creíamos que ya era más que suficiente porque nunca se pide ni siquiera, digamos, un número absoluto, ni se pone un número. De hecho, como ustedes saben, hay jurisprudencia suficiente para decir que con que una familia lo pida se podría proceder inclusive, ¿no? Pero sabíamos que de la otra parte podía haber algunos tipos de barreras que había que sortear. Entonces quisimos hacer las cosas lo más prolijo posible y cuando ya tuvimos 80 consentimientos debidamente informados, ya digamos, la intermediación se había iniciado en los años anteriores, pero fuimos claramente a solicitar que se pudiera hacer la identificación. De inmediato, los británicos nos dieron una respuesta positiva y es por eso que el 2 de diciembre del año de 2016 reunimos a representantes de la diplomacia argentina y a representantes de la diplomacia británica a negociar qué era lo que querían y qué era lo que se iba a permitir por ambas partes. Fue una negociación bien interesante, con altas y bajas como con toda la negociación, pero en el mismo día se logró un acuerdo y en ese mismo día se extendió el mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja para la realización del plan de proyecto humanitario, que en ese momento se llamó así. Tenía claramente un objetivo. Era exclusivamente, no era como muchos dijeron por ahí, que era vamos a identificar, pero después vamos a tener que llevar los cuerpos al continente. No, no era nada de eso. Era simplemente hacer un trabajo, bueno, uno dice simplemente, pero es un trabajo bien complejo, que es exhumar los cadáveres, analizarlos, hacer los cotejos genéticos en laboratorio, reinhumarlos con toda la dignidad necesaria. Y por eso fue que ese día, entonces, quedó ya firmado por las dos partes este, este acuerdo, que como les decía, exclusivamente nos daba la facultad de trabajar solo sobre las tumbas que tenían la placa soldado argentino solo conocido por Dios. En el momento, claro que algunas familias que tenían dudas y que estaban en otras tumbas y demás, quisieron ver si se podían sumar y demás. Sí pudieron sumarse para dar su consentimiento y entregar su muestra para futuros casos, pero no íbamos a poder abrir otras tumbas que no fueran esas. El primer elemento de interés, quizás anecdótico, que pueda contarles, es que, claro, para aquel entonces, cuando llegamos a las islas, habíamos ido el año anterior junto con quien después fue el director del proyecto en las islas, que era un antiguo delegado del CICR con más de 30 años de experiencia, que era Logan Corbás, un hombre especializado en operaciones complejas dentro de la organización, pero un año antes de llegar a hacer el trabajo forense del plan proyecto humanitario, que ahora llamamos parte 1, ¿verdad? Habíamos viajado, como les decía, en junio del año 2016 para verificar si era posible hacer el trabajo. Sí, nosotros, los que estamos cerca de los forenses y que conocemos sus opiniones, sabíamos que había una factibilidad, pero había que comprobar esa factibilidad de alguna manera. Había que ver el terreno, había que saber las condiciones climáticas, había que saber las disposiciones logísticas que podíamos tener en las islas, en fin, una serie de cuestiones que no se podían dejar, digamos, liberadas a la casualidad. Fuimos y nos dimos cuenta que sí, que era factible y que era posible toda la actividad, desde lo logístico, desde lo técnico forense y desde las actividades de diplomacia humanitaria para convencer a las autoridades también locales de que teníamos que hacer el trabajo y demás. Todo fue realmente
por donde tenía que pasar, las cosas se dieron dentro de los órdenes que pensábamos que iban a ocurrir, y había que decidir cuándo. Cualquiera hubiera dicho, bueno, como es frío austral, vamos a tratar de ir en verano, ¿verdad? Y no, no era conveniente el verano. ¿Por qué? Porque en el verano hay muchas personas. Y la primera cosa que hay que evitar en una circunstancia en que uno está tratando con los restos mortales de personas fallecidas es la exhibición pública de esto. Por otro lado, nosotros teníamos el pedido de las familias Clara, el claro pedido de que no se hiciera de esto un festín de huesos, como dicen algunos, ¿no? Entonces, bueno, establecimos todo una cuestión de seguridad, se pudo firmar todo. De ahí que, como ustedes ya saben, en un momento cuando estábamos trabajando, una persona levantó una cámara, sacó una foto, no se veía nada igual, pero obviamente una violación de lo que nosotros queríamos evitar. Y curiosamente la persona que había sacado fotos no era ni un británico ni una persona, un isleño. Lamentablemente era un argentino. Lo que a veces duele un poco más, ¿no? Para los nacionales, ¿no? La cuestión es que, bueno, de todas maneras no hubo, digamos, ningún tipo de daño ostensible con eso, ni nada por el estilo. Pudimos trabajar en las islas durante 2 meses. La anécdota que les iba a contar es que todos los documentos anteriores hablaban de 123 tumbas. Y cuando fuimos a contar las tumbas con la placa, solo encontramos 121 tumbas. Se habían perdido 2 tumbas. No, no era eso. El problema era que realmente había 121 tumbas que contenían la placa y que de años, ya desde el 83, cuando se hizo el cementerio en adelante, habían quedado en la jerga la idea oral de que eran 123 y algunos documentos de la Argentina y otros británicos decían 123, pero eran 121 tumbas. En julio del año 2017 procedimos a hacer las exhumaciones. En 121 tumbas encontramos restos mortales de 122 personas. Una tumba tenía partes de 2 personas. Pudimos hacer todas las extracciones que tuvimos, nos dimos cuenta de inmediato que tenían una alta posibilidad de que tuvieran un match positivo, en el sentido de que estuvieran en un buen estado para poder sacar el ADN mitocondrial y etcétera, y otras cosas que se necesitan a nivel genético. Y trabajamos hasta agosto, y en agosto enviamos, que habíamos escogido ya al laboratorio que tiene el equipo argentino de antropología forense en Córdoba, habíamos escogido este laboratorio para que hiciera el testeo, ¿verdad? Pero cuando recién empezó el plan proyecto humanitario, es obvio que son 2 partes. Las 2 partes tienen derecho a opinar y a pedir cosas. En su momento Gran Bretaña pidió que, por lo menos de forma aleatoria, algún otro laboratorio, ellos hablaban de un laboratorio británico, cotejara las muestras. Y el 6R introdujo una cosa que pareció más correcta para todos, que fue, no, lo va a hacer el equipo de antropología en Córdoba, van a ser aleatorios, pero no va a ser solo un laboratorio británico. Vamos a poner un laboratorio internacional, que elegimos uno en Burgos, que era muy conocido, y el otro que en Bristol. La verdad es que cuando se hicieron las muestras y se obtuvieron los primeros resultados y demás, y se hicieron digamos, los cateos aleatorios, el resultado fue perfecto por parte de lo que había hecho el laboratorio del equipo argentino de antropología forense. Esto lo cuento porque ya van a ver que en el PPH2 eso cambia. De ahí que un punto que quería comentarles es cómo es que constituimos el equipo forense que fue a las islas. El equipo forense que fue a las islas, si bien algunos vienen de diferentes instituciones, algunos del EAF, otros de institutos del País Vasco, otros de Australia, ninguno de ellos va en representación de los institutos a los que pertenece. El 6R, para que estos puedan estar protegidos por las cláusulas y beneficios y privilegios que tiene la organización, y al mismo tiempo para que la operación sea cumplida en el marco de los principios que son de neutralidad, imparcialidad, de independencia de la organización, tiene que contratarlos como propio. Es decir, que los primeros forenses que fueron digamos, a las islas, que eran
eran multinacionales, venían de muchos países, venían de México, venían de Australia, venían de España, de Inglaterra, de Argentina, por supuesto. Todos ellos tenían que ser en ese momento y por todo el periodo ajustarse a las cláusulas tradicionales de trabajo del 6R. O sea que fueron como personal 6R. Inclusive Luis von der Brieder, que era por aquel entonces, que fue uno de los miembros, que era el presidente por aquel entonces del EAAF, fue como miembro del 6R. Esto tiene un porqué. Es decir, lo que tiene inmunidad a nivel internacional es la organización como tal. Y por ende hay que cumplir con una serie de reglas que los propios estados nos han exigido como organización internacional para realizar este tipo de actividades. Pero bien, como les decía, cada uno de los estados además tenía la posibilidad de nominar en una lista de diferentes forenses para que después el 6R eligiera de esa lista representantes tanto de Argentina como de Gran Bretaña. Y así se hizo. O sea, por Argentina el representante fue justamente Luis von der Brieder, y por el caso de Gran Bretaña fue John Clark, que es un patólogo forense del Reino Unido, pero que a su vez lo interesante es que es el patólogo forense que tiene que viajar desde Inglaterra hasta las islas cada vez que hay un caso a ser investigado. Entonces eso también facilitaba mucho el trabajo que había que hacer en las islas como tal, ¿no? Porque él conocía todas las personas que tenían que facilitar algún elemento de trabajo para los forenses. Había gente del hospital, gente del Instituto Médico Legal de ellos, y él tenía esa relación que facilitaba también las cosas. Bueno, imagino que hasta aquí más o menos están entendiendo cómo viene esta operación que obviamente, como ya verán, fue bastante compleja. Una vez que obtuvimos todos los resultados digamos, del laboratorio, después venía la segunda parte que voy a explicar ahora. Un elemento más que quiero que tengan en cuenta es que antes de empezar la excavación y tomando en cuenta que la mayor parte de las familias nos habían manifestado su deseo de que hubiera una ceremonia religiosa antes de proceder a la exhumación de los cadáveres de sus seres queridos, nosotros conseguimos que un cura, y después se sumó también el párroco de allá de las islas, hicieran una bendición antes de comenzar todo esto y también al cierre de toda la operación. Pero además, una de las cosas que creo que es más importante es que el tratamiento que nosotros tenemos, nosotros trabajamos con todo el proceso, tenemos todo un programa que se llama Missing, que es el proceso de desaparecidos y apoyo a sus familias, ¿no? Que es un programa que el CICR tiene desde muchísimos años y en el que se trabaja en muchas partes del mundo. Entonces tenemos una alta experiencia también en estas cuestiones y para nosotros, amén de que obviamente todos sabíamos quiénes eran los soldados argentinos que habían ido a las islas, el simple hecho de que no se pueda determinar exactamente dónde estaban los restos mortales de esta persona, para nosotros, en nuestra forma de trabajo en SICR, es un desaparecido, ¿sí? Por ende, todo nuestro trabajo de protección en materia de desaparecidos y de tratamiento de una persona fallecida operaba en todos estos casos. Es por eso que cuando abrimos las tumbas, encontramos lo que decían los mapas que nos había entregado oportunamente a través del gobierno argentino, quien había armado el cementerio militar argentino de Darwin, que era, cuando lo hizo en 1983, era un mayor, o un capitán, un mayor, que era Geoffrey Cardoso, un militar británico, y todos los datos que él puso en sus notas se podían cotejar, o sea, nosotros pudimos comprobar que estaban en cada una de las tumbas que abrimos. Hay que reconocer que enterró a las personas con mucha dignidad. Él las enterró en 2 o en 3 bolsas mortuorias y además en un cajón. Eso también ayudó a la preservación de los cuerpos. Y obviamente, 40 años después, cuando fuimos a extraer las muestras, facilitó mucho el trabajo forense posterior. Eh, Nosotros lo que hicimos fue reinhumamos en bolsas nuevas y en cajones nuevos cada uno de los restos mortales que íbamos exhumando. Y esas exhumaciones, que eran de 1 a 3 por día, se exhumaban el día, muy temprano, se analizaba en un laboratorio temporal que habíamos prácticamente fabricado en un container que pusimos ahí mismo en Darwin, ¿sí? Y después de tomar todas las muestras y demás,
el cuerpo era nuevamente inhumado, de la forma que les mencioné, en su propia tumba, en la tumba que todavía no estaba identificada. Cuando llegamos al mes de, o sea, terminamos todo el trabajo, nos retiramos de las islas, empezamos, los forenses los reunimos en Ginebra para que redactaran los informes, una vez que ya tenían las cuestiones vinculadas con las identificaciones hechas por el equipo argentino de antropología forense en su laboratorio de Córdoba. En el momento en que entregamos los informes a los dos gobiernos, que fue eso entre noviembre y diciembre del año 2017, en ese momento ya teníamos identificado a 88. Quiero aclararles que es un número altísimo porque en el momento que fuimos a las islas, solo 107 familias habían dado su muestra sanguínea y su consentimiento. Sucedió que cuando se comenzó inmediatamente a final del año, a principio del año siguiente, 2018, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo, que en ese entonces conducía Claudio Abruj, ¿sí? Se empezó a entregar a las familias los resultados, tanto los positivos como los negativos. Muchas otras familias se empezaron a acercar al proceso y empezaron a entregar sus muestras también. Y como nosotros ya habíamos determinado que las muestras iban a quedar, por supuesto, en manos del equipo argentino de antropología forense, cualquiera que presentara muestras después podía también después hacerse el cotejo. Hasta el día de hoy, de esos 122 restos mortales de los que tuvimos que exhumar en el plan de proyecto humanitario fase 1, tenemos identificados exactamente 115. Ustedes habrán leído en algunos periódicos 119, pero ahora les voy a explicar más tarde cuando hable del PPH2 por qué hablamos de 119 en este momento. De hecho, hubo una comisión de familiares que de inicio se opuso directamente al proceso, que era la comisión más famosa que hay, que era la que tenía, inclusive tiene una cantidad muy grande digamos, por llamarlo así, de afiliados. Y nosotros fuimos en muchas oportunidades a explicarles el proceso para que sacaran sus dudas, hasta que la anécdota me la contó la propia presidenta. Según me contó la presidenta, una señora de nombre María Fernanda Araujo, dice que una vez ella yendo al psicólogo, el psicólogo le preguntó si su madre estaba de acuerdo con la negativa que ella daba de la exhumación de su hermano, ¿no? Y ella se dio cuenta que nunca le habían preguntado a la mamá. Y entonces le preguntaron esa noche a la madre. Y la madre dijo, mirá, yo nunca me metí porque como vos estás en una institución y vos dijiste ciertas cosas, yo no tengo por qué. Pero claro, a mí me encantaría saber dónde está mi hijo. Y eso cambió. La mamá decidió dar la muestra, dio la muestra. Después la dio la muestra a alguien que estaba siempre en una negación total, que tenía un hermano que era un militar de carrera y que había sido presidente de esa comisión y vino y dio la muestra también. Pudimos identificar a los dos. Eh, y empezaron a cambiar todas esas personas. Es decir, aquellos que no habían dado empezaron a dar en masa. Hasta lo dio una persona cuyo padre había fallecido en el hundimiento del buque Isla de los Estados, pensando que obviamente no iba a tener posibilidad alguna de encontrarlo en Darwin. La vuelta de la vida es que el mar devolvió con el tiempo su cuerpo y en una inhumación posterior a la creación del cementerio fue inhumado en Darwin y lo encontramos, lo pudimos identificar. Y obviamente eso también generó todo que muchas otras familias se acercaran y hoy en día el universo de los que han presentado sus muestras es casi total, digamos, ¿no? No digo que es total porque no puedo dar ese dato porque no lo sé en este momento, pero es la gran mayoría. Bueno, pasado esto, yo no sé si ustedes saben que se encontraron varias cuestiones vinculadas con pertenencias personales. Según la ley de la guerra, esas pertenencias, si se pueden, se retiran y deben ser entregadas a las familias. Entonces, todas esas pertenencias que fueron encontradas fueron entregadas a cada uno de los familiares de los chicos que fueron identificados en el plan de proyecto humanitario 1. Seguramente ustedes en los periódicos habrán visto las fotos de algunas madres besando cédulas de identidad o cartas que guardaban sus
sus hijos, al momento de fallecer. En el agosto de 2017, bueno, finalizado, como les dije, el trabajo, empezamos a pensar, a solicitar al gobierno argentino la necesidad de que esas familias que ahora tenían un lugar donde poder ir a concretar su duelo, pudieran viajar a las islas. Así fue que en 2018 se hizo un segundo viaje humanitario, pero aclaro, no fue el CICR, fue el gobierno el que lo hizo, y un tercer viaje humanitario, del cual yo participé, acompañando a las familias, que fue hecho en marzo del 2019. Y realmente es algo bueno, que para aquellos que hemos trabajado en estos temas algunos años, a veces la gente invisibiliza ciertos problemas, ¿verdad? Pero la ausencia para una familia que tiene un desaparecido, que tiene una persona que no ha encontrado nunca, es imposible de invisibilizar. Yo tengo relatos de personas que ponían en sus mesas un plato desde que terminó la guerra, pensando que alguna vez por la puerta de su casa iba a entrar, porque bueno, se contaron muchas historias, ¿saben? Yo recuerdo una madre, disculpen que no dé nombres, pero es por una cuestión de protección de datos que no doy nombres y demás, pero una madre que me dijo, mira, Gabriel, yo sé que vos querés que yo dé la muestra, que esté de acuerdo con el proceso, pero yo con el proceso estoy de acuerdo y yo no me voy a oponer a que otras madres lo hagan, dice, pero a mí me contó fulanito de tal que un obús cayó sobre mi hijo y que quedó polvo de mi hijo, nada. Solo decirles que cuando abrimos la tumba que contenía los restos de su hijo estaba completo. Es decir, lamentablemente, entre los boatos, las malas informaciones, a veces no es por maledicencia que se haga, por un acto de maldad, sino porque realmente se creyó, tal vez que se vio eso. Hay muchas familias que no estaban de acuerdo y que poco a poco fueron cambiando, como el caso de esta señora. Bien, ustedes saben que el cementerio de Darwin recibió unas reformas en el año de 2004 a cargo de la comisión esta de familiares que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Eh, y curiosamente aparecieron dos tumbas múltiples con nombres que antes no tenían. Una de ellas era la C1.10 y la otra era la B4.16. En la C1.10 tenía, cuando uno ve la cruz que había puesto Cardoso, tenía un nombre y decía además 3 no identificados, ¿verdad? 3 soldados no identificados. En la otra tumba hablaré después cuando hable del PPH, terminado el PPH-2, cuando hablaré de esta tercera tumba. Pero en el caso de la C1.10 llamaba la atención porque los nombres que aparecían eran 3 apellidos, es decir, el que ni estaba identificado era un alférez de apellido, era el alférez Sánchez, ¿sí? Julio Sánchez, de la Gendarmería Nacional, que supuestamente, bueno, no supuestamente, se sabía que había sido abatido en un helicóptero Super Puma del ejército argentino prestado a la Gendarmería. Y después aparecían 3 nombres, 3 con los apellidos eran Sevilla, Luna y Aguirre, pero que pertenecían, que digamos que habían caído en combate, pero a más de 90 kilómetros de ese lugar. Entonces llamó la atención de las familias pidieron al Estado argentino verificar estas cuestiones, y finalmente, en diciembre del 2019, el gobierno saliente en 2019, exactamente el presidente Macri, se acerca al CICR en Ginebra y solicita la posibilidad de que el CICR haga un segundo plan, una segunda fase del plan de proyecto humanitario, verificando las identificaciones de la tumba C1.10. Hubo toda una negociación que duró hasta abril del año 2021, ¿sí? Por supuesto que ese punto continuó siendo solicitado por el gobierno del presidente Fernández, y en abril de 2021 los dos estados se pusieron de acuerdo y nos dieron el mandato para el plan de proyecto humanitario fase 2.
A los pocos días de firmar esto, un militar británico se acerca a las autoridades propias diciéndole que en una zona conocida por los ingleses como Till Inlet y por nosotros como Caleta Trullo, por la Argentina como Caleta Trullo, había existido un hospital de campaña y que él recordaba que algunos cuerpos de soldados argentinos habían sido inhumados cerca de ese cementerio, en la zona. Marcó la zona y demás, entonces se pidió un adendum al acuerdo y se permitió también que se haga una investigación arqueológica en ese sector. Llegamos a las islas en el mes de julio también. Tuvimos que padecer los temas de la pandemia, como ustedes saben. Es decir, no había vuelos a las islas. La otra vez fue más fácil porque había vuelos, pero esta vez no había vuelos. Entonces, necesariamente el único vuelo que llegaba era un vuelo militar británico. Por ende, teníamos que mandar a todos los forenses reclutados, que en este caso eran 6. Y estos forenses, con la misma forma de contratación que la primera vez, es decir, trabajando para el CICR, iban a tener que ir a Londres a hacer digamos, un aislamiento en Londres y después un aislamiento en las islas y recién poder empezar su trabajo. Bueno, se hizo todo bien, se exhumaron y claro que era una cuestión diferente. Fíjense que en los casos de los soldados argentinos solo conocidos por Dios, en la mayor parte de los casos encontramos cuerpos completos, o sea, integrados, digamos. Por supuesto, en forma esquelética, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y en el caso de la tumba C1.10, yo no sé si ustedes conocen el episodio de la caída de este Super Puma, en realidad tenía como orden ir tras las líneas para llevar explosivos, ¿verdad?, a una zona de combate, y es alcanzado por las informaciones que tenemos nosotros, por un misil que lanza un Harriet. En una maniobra del piloto solo le da en la parte de atrás y el piloto logra bajar a tierra, pero cae muy pesadamente, y ahí se hieren algunos de los integrantes. Y como llevaba muchos explosivos, lamentablemente el helicóptero se empieza a incendiar y así todos los colegas que sabían, digamos, de los que todavía quedaban dentro, deciden volver al helicóptero para retirarlos a los compañeros de armas. En ese momento explota el helicóptero. Entonces, ustedes podrán imaginar que cuerpos completos no íbamos a encontrar, ¿verdad? Encontramos restos mortales muy desintegrados, muy parciales. Es por eso que si ustedes ven las informaciones periodísticas de cuando damos nuestra primera versión de lo que encontramos, nosotros dijimos exactamente al menos 5 personas. Es decir, no estábamos seguros si eran 5 o si eran 6. Solo eso lo podíamos determinar en laboratorio. Y para eso, un vuelo que tuvimos la suerte de conseguir que el señor Eduardo Urnequian, a pedido del gobierno argentino, los únicos tipos de vuelos que permitía un acuerdo que existía entre Argentina y Gran Bretaña para salvar esa situación de poder trasladar los restos al continente, es decir, los pedacitos que tenían que ser analizados en Córdoba, porque no es que se trasladan los cadáveres, se trasladan pequeñas muestras, tenía que ser hecho por un vuelo privado. Entonces él prestó su vuelo, digamos, su aeronave privada, que ya había hecho otros vuelos a las islas, y gracias a eso pudimos colocar, en este caso, al nuestro jefe forense, que para ese entonces ya no era presidente de la EAF, sino que era el jefe de la unidad forense del 6R, que era Luis von der Brieder, que reemplazaba a nuestro antiguo jefe forense, que fue el que condujo anteriormente, que era Morris Tidball Blinks, y eh, vinimos al continente, llevamos las muestras a Córdoba y en tiempo récord realmente el equipo del doctor Carlos Bullo, que es quien está a cargo del laboratorio, nos dio los resultados y teníamos identificaciones de 6 personas. Y acá aclarar para que no haya error. Lo que hubo es una reconfirmación primero, que es el caso del alférez Sánchez, que ya había identificado con lo que había encontrado Geoffrey Cardoso. Después encontramos restos de un gendarme que ya tenía una tumba en Darwin, de apellido Guerrero, por lo tanto eso es una reasociación. Es decir, tomamos esos restos, reabrimos la tumba, por supuesto todo esto previo consulta a la familia de qué querían hacer con los restos de sus seres queridos.
Tuvimos, aún en pandemia, pudimos tener vía virtual con cada uno de ellos, un encuentro con todos los familiares para que tomaran la decisión, se les dio tiempo, después al día siguiente se nos comentaba, después se legalizaba con el escribano, y cada uno de ellos dijo qué quería que sucediera con su ser querido. Y nosotros procedimos de esa manera, con la anuencia, por supuesto, del Estado argentino. Entonces, reasociamos a Guerrero y identificados nuevos son 4. Por eso que si sumamos a los 115 identificados de la fase 1 más los 4 nuevos, hasta el momento tenemos 119 identificados. Igual nos siguen faltando 7 identificados que dependen de la parte 1, ¿sí? Para darles una respuesta ya desde ahora, no es que no tengamos familiares en todos los casos, tenemos, pero a veces, como ustedes saben, el porcentaje tiene que ser de 99.98% para poder considerar que es un identificado correctamente. Entonces, en algunos casos tenemos familiares muy distantes y hay que conseguir familia más cercana que entregue la muestra. Entonces, todavía hay mucha posibilidad de que se llegue a identificar a todos o a casi todos. Entonces, bueno, ¿cuál era la diferencia que yo les había hablado respecto de lo que se había pedido la primera vez en cuanto al laboratorio y en la segunda vez? Notoriamente, como ya todos conocían el excelente trabajo que había hecho el equipo argentino de antropología forense en su laboratorio en Córdoba, a cargo del doctor Carlos Bullo, eh, esta vez solo se pidió un contralor y el contralor fue hecho por nuestro Instituto Médico Legal, nosotros lo tenemos en la República de Georgia, ¿sí? Entonces lo único que se hacía, se mandaban los cotejos, ¿saben? Y se cotejaba allí y volvían de inmediato, en 48 horas. Por eso pudimos, nosotros dejamos un grupo de los forenses en las islas, cuando los forenses tuvieron todos los resultados y además tuvieron el consentimiento de las familias de cuál era su deseo, es decir, 3 familias dijeron que continuaran en la C1.10, otras 2 pidieron tumbas separadas y una pidió la reasociación. Y así se procedió. Al mismo tiempo, mientras se esperaba esto, se hizo el trabajo arqueológico en la zona de Caleta Trullo para ver si había restos, ya sea o de un entierro de un soldado argentino o de varios, o tal vez, como había mencionado también el militar, de pequeños restos de amputaciones de diversos soldados. Se hizo todo el trabajo arqueológico, pero no se encontró nada. Por ende, no se tuvo que reportar nada al respecto. En el mes de noviembre del año 2021, ya con la pandemia un poco más baja, pudimos viajar a Buenos Aires. El jefe de la delegación regional, Alexander Formisano, nuestro jefe forense, que para entonces era Luis von der Brieder, habíamos mandado unas recomendaciones ya a las personas del Ministerio de Justicia que se ocupan del trato con las familias de los fallecidos. Se cumplieron todas esas recomendaciones y se procedió a notificar personalmente a las familias. En esa reunión estaban presentes la escribanía pública representada por Vanina Capurro, estaba Juan Martín Mena por el Ministerio de Justicia junto con Flores, que es Mariano Flores, que es un psicólogo que trabaja con las familias de los fallecidos de Malvinas. Estaba también Maco Somigliana de AAF y mi querida Virginia Urquizu, que también es de la AAF, y todos tratando de amparar a las familias, comentándoles y mostrándoles cuáles eran los resultados en ese caso. Un elemento que les voy a comentar ahora, así, bueno, hace un par de semanas atrás, como ustedes saben, quedaba un familiar que no había podido ser notificado porque no había podido viajar. O sea, el gobierno le facilitó el viaje a Buenos Aires a todos ellos, pero en ese momento no había podido viajar, que era la familia Verón, y fue tanto Juan Martín como también Mariano, Virginia y otras personas también de la escribanía a notificarlo. Eso se ha informado hace 2 semanas atrás. Así que el plan de proyecto humanitario fase 2 también ya está completamente terminado. En un viaje que realizó hace un mes y algunos días más atrás, el canciller Cafiero llevó un pedido oficial de la República Argentina para una tercera fase del plan de proyecto humanitario. ¿Sobre qué va a versar esta fase? Bueno, yo les mencioné que había otra tumba múltiple, pero es un poco diferente. Se trata de los caídos en un Learjet de la Fuerza Aérea. Las familias fueron todas consultadas, entregaron su consentimiento para esto, por lo que nos informó el gobierno argentino,
Nosotros tenemos que valernos de lo que nos informa, por supuesto, el gobierno, ¿no? Siempre. Y solicitaron otra vez la acción. Lo que pasa que aquí es un poco diferente, porque hay una tumba en Darwin con los nombres de los 5 tripulantes, pero también hay un monolito donde cayó el Learjet, que es la isla Bourbon para argentinos y la isla Pibi para los ingleses, donde supuestamente también habría restos mortales. Entonces, aquí hay que hacer 2 exhumaciones, llevar todo al mismo laboratorio, cotejar y después identificar, por supuesto, ¿no? En este momento todavía el 6R no les ha dado una respuesta más allá del sí que les dio el presidente de la organización, pero se tiene que formalizar con los protocolos, después hacer el acuerdo, como ya les comenté. O sea, es todo un trabajo de ingeniería diplomática que hay que revisar todo, exactamente cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, qué tiempo va a llevar y en qué momento se va a hacer. Y todavía eso no pasó. Un poco, como ustedes podrán imaginarse, nosotros también, como cualquier otra organización humanitaria, estamos en este momento sobrepasados por la situación que se está dando entre Rusia y Ucrania. Y bueno, va a demorar, pero se va a hacer el plan de proyecto humanitario 3. Hace algunos años, en 2019, producto de lo que se había logrado en el plan de proyecto 1, el CICR organizó en la ciudad de Ginebra un side event que se llamó Diplomacia al Servicio de lo Humanitario. Hay que resaltar una cosa muy importante de este plan de proyecto humanitario. Como ustedes verán, yo hablé, por ejemplo, que en Argentina pasaron 3 gobiernos. Lo inició la presidenta Kirchner, lo continuó el presidente Markey y ahora lo continúa el presidente Fernández. Porque todos han entendido que esto es una política de Estado, pero además esto es un tema puro y exclusivamente humanitario. Llevar respuestas a un montón de familiares que no tuvieron la suerte como otros de tener una tumba donde ir a llorar a su ente querido, a su ser querido, no pudieron ni siquiera ver su nombre puesto en la lápida y ahora sí lo tienen. Y eso fue lo que motivó a hacer este evento en el cual se presentaron muchos de los actores que fueron importantes a lo largo de todo el plan de proyecto humanitario. Y que lo seguirán siendo, porque como ustedes verán, siempre que se habla del caso de las identificaciones en Malvinas, salen muchos actores a hablar y todos ellos tienen su derecho porque todos ellos bregaron por que estas identificaciones de alguna manera se produjesen. Le tocó al CICR, por esta condición especial de intermediario neutro, asegurar que este trabajo pudiera ser hecho y somos una parte más en un universo de personas con buena intención que verdaderamente entendieron que esto es un plan verdaderamente humanitario y que lleva respuestas a las familias. Con esto yo cierro y quedo a la disposición de ustedes y que Marcos me modere para preguntas, respuestas en la medida que pueda hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, porque fuiste exhaustivo, sintético en lo complejo que es ser sintético en estos temas, y también por la temática humanitaria en cuestión, el cuidado que hay que tener a la hora también de expresarse. Revolviendo a lo último que estabas comentando, ¿en qué medida crees que el éxito de Plan 1, de la fase 1, de cómo fue preparado con lentitud, con procesos correctos, llevaron a que el proyecto de fase 2 se diera con esa revisión casi automática del CICR y que estos side events, cómo también puede ayudar a otros conflictos, mostrar que el comité, en su neutralidad, ayuda a una cuestión que es estrictamente humanitaria, que excede a conflictos o discusiones que puedan tener los estados en cuestión. Te agradezco mucho la pregunta, Marcos, porque me permite comentarles algo. Es obvio que cuando nosotros empezamos a exigir, después de la primera vez que revisamos las primeras, ese facsímil que les mencioné yo, que venía firmado pidiendo la presidencia, que les decíamos, no, pero esto no es un consentimiento informado como es debido para un desaparecido, hay que hacerlo correctamente, y que después pudimos, o sea, el Estado argentino constituyó este grupo interministerial con la presencia de la EAF inclusive, y pudimos llevar nuestros protocolos, la EAF le pudo agregar cosas, y entonces ya teníamos una cosa más completa. Cuando vos tenés 2 estados que han estado en un conflicto armado, y que aún así, a pesar de que tienen relaciones diplomáticas, tienen sus resquemores unos con otros, ¿verdad? El intermediario neutral ahí es muy valioso.
porque nosotros lo que hacemos, y esto es importante que lo entiendan, ser intermediario neutral no es ser un mediador. O sea, yo no voy a ocuparme de entender la posición argentina y la posición británica, sino que yo voy a ver el proceso y el problema humanitario y voy a hacer entender a los dos que la solución para el problema humanitario es esta. Punto. Así es como se trabaja. Así es como cuando estamos en los conflictos, por ejemplo, y de repente nos damos cuenta que de un lado se necesita más trabajo de dead body management, por ejemplo, recolecta de cadáveres, y del otro lado se necesita asistencia en salud, o sea, asistencia sanitaria. Nosotros no es que le damos 50 y 50 a cada uno. Verificamos por nosotros mismos, por nuestra propia independencia, por nuestra propia neutralidad, las necesidades humanitarias y procedemos en consecuencia. Es así como lo hacemos. Y la realidad es que en este caso, em, ese tiempo que se tomó nos permitió llegar a la negociación ya con la otra parte de una manera muy sólida y facilitó todo. Y creo que como las dos partes entendieron que era un proyecto humanitario, todo fluyó como debía fluir. Inclusive hay que decirlo, si nosotros cuando estamos en una situación donde hay otras partes, como por ejemplo en este caso pueden ser las autoridades locales de las islas, ¿sí? Que obviamente no son parte de la negociación en el sentido del acuerdo, porque es Gran Bretaña y es Argentina. Sin embargo, nosotros tenemos que dialogar también para conseguir desde una camilla hasta un bidón, el agua potable, todo se hace con una estricta neutralidad. Y lo que vos dijiste a lo último, si todos estos procesos, inclusive el side event, ayudan, sí, ayudan mucho, porque una vez que uno prueba que los estados pueden superar sus diferencias políticas, ¿verdad? Para dar espacio a la solución de un problema humanitario, esto abre los ojos de muchos otros estados que tienen el mismo problema. Y de hecho, sin poder dar nombres, ya hay otros que se acercan al 6R preguntando. Creo que, como lo dijo en su momento Dominique Stilhar, que es nuestro jefe de operaciones, en el side event, esta era la primera vez en el mundo que dos estados que habían estado enfrentados en un conflicto armado en el pasado aceptaban en común un trabajo humanitario de esta naturaleza. Por otro lado, como ustedes saben, fue el trabajo más austral de identificación digamos, de soldados de un conflicto armado que existe en el mundo también. Pero estos son títulos o rótulos, si ustedes quieren. Lo que es valioso para nosotros es que cuando uno demuestra el valor de dar una respuesta a una consecuencia humanitaria, aquellos que no tienen resuelto las respuestas propias a sus consecuencias humanitarias comienzan a ver ejemplos que quieren seguir. Por eso era muy valiosa la última parte de tu pregunta, porque sí, es cierto, esto abrió otros canales para otros y espero que siga abriendo. Yo creo que es un ejemplo lo que Argentina llevó adelante, lo que Gran Bretaña también llevó adelante y bueno, esperemos que siga de la misma manera y con la misma fluidez para el PPH-3, ¿no? Esperemos que sí. Te hago yo una pregunta más mientras vemos si la gente quiere intervenir o mandarme una pregunta por intermedio mío y si no ya te libero. Ok, Eh, la continuidad del trabajo del comité en el conflicto que se produjo en el Atlántico Sur, porque como bien comentaste, ya en el 82 estuvo, estábamos ahí. vaya si era el ámbito propio de trabajo del comité, pero no fue, a lo que me refiero es que la solicitud hacia el comité de que intervenga en esta cuestión no vino descolgada, sino que ya el primer vuelo humanitario, como vos contaste a lo largo, lo organizó el comité. O sea, Sí, ya gozaba de, por lo menos, el reconocimiento de las dos partes de que esa neutralidad estaba garantizada y que se iba específicamente a un aspecto de las consecuencias que trajo el conflicto interestatal. Eso era un comentario. Y como pregunta al trabajo que tienen que hacer ustedes, al momento de solicitarle a los distintos expertos forenses que tienen que formar parte del comité para ir a las islas. ¿Ustedes sí. tienen algún protocolo establecido para elegirlos, si hacen un concurso o cómo es que ustedes ¿Cómo fue? desarrollan estas tareas? Mira, en el de fase 1, el de fase 2 fueron un poquito diferentes los dos, pero el de fase 1 se le pidió a los dos estados un listado.
de forenses. Y además se le dijo, tanta cantidad lo va a elegir el 6R de propio, ¿no? Porque teníamos forenses propios del 6R, nosotros tenemos un cuerpo forense, ¿no? Y entonces, después, por las especialidades necesarias para el trabajo que se iba a realizar en las islas, y sobre todo, claro, por el nivel de expertise que tenía cada uno, se fue, digamos, haciendo una clasificación. Por ejemplo, en el caso de Argentina se eligieron dos y eran von der Brieder. Nadie puede dudar que Luis, con la larga experiencia que tiene con el equipo argentino de antropología forense y los trabajos que ha realizado en todo el mundo, era una persona muy adecuada para este trabajo. Y después Mercedes Salado, que también era de la AF, quedó elegida. Después, por ejemplo, para acompañar a los forenses, quien era en ese entonces jefe de la unidad forense del 6R, que era Morris Links, ya estaba on board. Se eligieron otros 3 forenses del 6R que vinieron, y el resto de ellos fueron por necesidades técnicas específicas, ¿sabes? O sea, un patólogo, un odontólogo forense, en caso de que sea antropólogo o arqueólogo, una persona que además de ser arqueólogo era, perdón, antropólogo, era también especialista en radiografías forense, porque se iban a tomar radiografías. Gracias a las radiografías es que todos aquellos elementos que cuando Geoffrey Cardoso inhumó a los soldados en Darwin no pudo encontrar, a pesar de la revisión que hizo, los encontramos con los rayos X, ¿no? Sí, es una cuestión. Lo mismo pasa cuando en otros casos se hace un rayos X de una persona que hace muchísimos años, hasta casos así de personas del Paleolítico, ¿no? Se le saca la radiografía y aparecen elementos que nadie había visto antes, de repente, ¿no? Bueno, en este caso también usamos la más alta tecnología para todo esto. En el caso 2, lo que decidimos era que iba el jefe de la unidad forense, que Argentina elegía uno, Inglaterra elegía uno, Argentina eligió a Mercedes Salado y Inglaterra eligió a John Clark, ¿sí? Y el resto eran del 6R. Entonces ahí fue James Taylor, que es australiana, trabaja para el 6R, y el otro era el subjefe del 6R, que era Derek, que era un americano. Y todos ellos cuajaban bien con el nivel de técnicas de conocimiento que había que tener para el caso de la C1.10, porque no te olvides que la C1.10 nosotros sabíamos que no íbamos a encontrar cuerpos completos y además estaba el problema de que se habían incendiado, ¿verdad? Entonces, había otro tipo de especialidades que había que tomar en cuenta y se tomaron en cuenta para eso. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias de A vos, nuevo Marco, de a parte todos allá. de la subsecretaría. Ojalá que te podamos entrevistar de nuevo para comentar el Cuando, éxito de este pedido de PPH3. y no solo para eso, esto lo digo a título personal, para también dar a conocer el trabajo del comité, por lo importante del efecto contagio que hablábamos recién, Sí. del efecto contagio positivo, porque hay cuestiones humanitarias en el medio, incluso las anécdotas que vos nos contaste de los propios familiares que por ahí iban cambiando de parecer a medida que veían cómo cambiaba la cuestión con gente cercana. Así que bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Marcos, muchas gracias, gracias a la Universidad Nacional también del Sur. Un saludo también para Claudio por todo esto que están haciendo. Me parece muy bien que concienticen a toda la población que los sigue, ¿no? En un tema tan importante como es la historia de Malvinas y lo que ha sucedido y lo que se puede todavía aún hacer por la identificación de los soldados que fueron a luchar en el 82. Gracias, Gabriel. Hasta pronto. Gracias Hasta por luego. todo.